Bueno, vamos con la tercera mesa, ¿vale? Pensar desde la igualdad y la vulnerabilidad. Yo, como ya hablé ayer, y soy Cristina Guirao, ya me conocéis, y profesora también del Departamento de Sociología y organizadora de esta jornada junto con Juan Manuel Zaragoza. Voy a presentar a mis compañeras de mesa, Carmen Marimón Llorca y Lola López Mondejar, y soy breve en los currículum y así disponemos de más tiempo. Carmen Marimón es, además de amiga, es profesora titular de Lengua Española en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Alicante. Ha realizado trabajos sobre retórica, discurso y, en general, sobre aspectos de la textualidad y del análisis gramatical y pragmático del español, fruto de los cuales es su libro Análisis de textos en español, teoría y práctica, del 2008. Es coeditora del volumen intercultural Business Communication and Simulation and Methodology de Peter Lang, que recibió en 2010 el First Researching Award Enrique Alcaraz, que concede la ALF. Es editora de la revista Acta Universitaria de Circula y Discurso y Sociedad. Es miembro del Instituto de Lenguas Modernas Aplicadas, que trabaja sobre las lenguas de especialidad. En esta línea se encuentran publicaciones como El discurso académico de las ciencias económicas, aproximación crítica a las estrategias de valoración. Ha sido investigadora principal del proyecto I+D, el discurso metalingüístico de la prensa española, análisis multidimensional y caracterización genérica. En este último tema ha publicado recientemente Las lenguas y las lenguas imaginarios lingüísticos sobre la diversidad en la España contemporánea. Prescribir en tiempos revueltos, autoridad y norma lingüística en las columnas sobre la lengua de la transición española. Carmen es coeditora junto a María Isabel Santamaría del volumen Ideología sobre la lengua y medios de comunicación escritos, el caso español, Berlín Peter Lang, editora del libro El columnista lingüístico en España y desde 1940, y coeditora con Susana Guerrero del monográfico de la revista TEP, Discurso metalingüístico e ideologías en el periodismo de opinión. En la actualidad es investigadora principal del proyecto El columnismo lingüístico en la prensa española desde sus orígenes, análisis multidimensional, caracterización y aplicaciones. Gracias, Carmen. Y Lola, que también es de aquí, de la casa, y también muy conocida. Lola, bienvenida. Es psicoanalista, ensayista y narradora, conferenciante invitada en distintas universidades y asociaciones psicoanalíticas españolas y extranjeras. Ha publicado varios ensayos y obras de ficción. Entre las últimas destacan las novelas Mi amor desgraciado, finalista del 22 Premio de Narrativa Torrente Ballester, La primera es que no te quiero, Cada noche, y los libros de relatos El pensamiento mudo de los peces, Lazos de sangre y Qué mundo tan maravilloso. Colabora habitualmente con artículos de opinión en distintos medios y mantiene desde 2014 un taller de escritura creativa, presencial y online. Vale. Bueno, pues, a ver, yo voy a ser breve y voy a contar una cosa que creo que tiene que ver con la vulnerabilidad y la igualdad, que todavía no hemos tratado mucho, pero que lo mismo resulta interesante y lo suelto aquí así como una pequeña bomba y a ver qué pasa luego en la discusión que tengamos con gente de la creatividad, de la literatura y tal. Y es que hace poco leí un texto que me encantó de Úrsula K. Le Guin, que no sé si conocéis, mis alumnos sí que están aquí, lo he trabajado con ellos en clase, que se llama Teoría de la bolsa de ficción. Y me gustó tanto que me pareció que explicaba de una manera maravillosa y súper sencilla un tema que es súper complejo, que andamos siempre desde el pensamiento feminista dándole vueltas a Donna Haraway y el sujeto epistemológico y el conocimiento situado y el testigo modesto. Y de pronto lo vi tan luminoso que pensé, bueno, es que es maravilloso y lo voy a traer así brevemente, os lo voy a contar brevemente y con eso, si queréis, abrimos ya luego la mesa. Bueno, el tema del texto de Úrsula K. Le Guin es cómo cambiar la narrativa de la especie humana y darle la vuelta de alguna manera. Y tal y como ya lo hace en ese texto, Teoría de la bolsa de ficción. Entonces, Úrsula K. Le Guin aquí viene a decir que la épica de la caza ha dominado siempre el género de ficción, que nuestra cultura y nuestra sociedad realmente ese género pues ha sido el mayoritario, el canónico, pero que nos tenemos que parar a pensar si realmente nos representa a toda la especie. Y toda la especie nos sentimos identificados con esa narrativa que se basa o que empezó hace mucho tiempo matando mamuts, dragones, grandes héroes que viajan por el mundo, Ulises, grandes guerras mitológicas.
si todo esto, grandes héroes que son amados por muchas mujeres, todo esto, como cuenta Ursula K. Le Guin, pues hay una parte de la población que quizás ya no se siente identificada con ese relato y que a lo mejor, piensa ella modestamente, hay un relato muy interesante que defiende que es una bolsa de ficción, una pequeña bolsa en la que se van metiendo pequeñas experiencias, no grandes experiencias de los héroes, sino acumulando palabras, recolectando experiencias personales, trayendo, bueno, pues llenando esa bolsa de cosas. Dice, esta es la narrativa de la especie que quizás hemos olvidado, que se aleja del canon de la narrativa de la botella, que además es muy curioso porque habla de Virginia Woolf. Virginia Woolf, cuando le encargaron hacer un diccionario, incluyó la palabra botulismo y se venía a referir a la botella como un objeto material necesario para crear al gran héroe, porque en la hoguera se reunían a contar cuentos y entonces conforme más bebían el héroe era más grande, la hazaña era más grande, y en esa ironía del término heroísmo por botulismo, Virginia Woolf también señalaba el mismo lugar que estaba señalando Ursula K. Le Guin con su teoría de la bolsa de ficción. Bueno, pues se trata de una teoría de la cultura y de la especie humana que está alejada del héroe, que es más cercana a una pequeña historia fascinante como cuenta Ursula K. Le Guin, cómo arranqué una semilla de avena silvestre de su cascarilla y luego otra, y luego otra, y luego bajé al río con mi hijo y nos bañamos y, en fin, y le quedé, la guardé en una bolsa y fui guardando otras y otras y fui haciendo un recipiente con ellas. Probablemente algunos antropólogos dicen que el primer objeto cultural no sea el hacha afilada de matar y cortar, sino que fuese precisamente un recipiente para llevar cosas, ¿no? Entonces, se trata de pensar, nuevas teorías que generen nuevas invenciones que tengan que ver con los contenedores para guardar cosas y no con los huesos que golpean a alguien y que salen volando por el aire y se transforman en naves espaciales, sino, bueno, pues con pequeñas bolsas de experiencias, ¿no? Y en base a esto, pues pensaba en la posibilidad de que realmente tuviésemos algún día un mito fundacional, aunque sé que será una utopía de Ursula K. Le Guin, pero un mito fundacional sobre el sujeto y la condición humana que no tenga que ver con el hombre es un lobo para el hombre, los cuchillos afilados, sino que tuviese que ver con ese sujeto vulnerable sobre el que poder construir a lo mejor un orden de instituciones políticas que atiendan a un tipo de sujeto así y no al gran héroe de la botella. Bueno, ahí dejo esto y luego, si queréis, volvemos sobre el tema para hablar de la igualdad. Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias, Cristina, por haberme invitado aquí y, sobre todo, muchas gracias por el seminario que has organizado, porque si ya como proyecto me pareció que estaba muy bien planteado, como resultado, porque estamos ya en el último momento del seminario, me ha parecido magnífico, magnífico realmente. He aprendido muchísimo a lo largo durante este día y medio que llevamos aquí, o estos 2 medios días que llevamos, y me ha parecido, pues eso, todo de una enorme coherencia y creo que pocas veces se consigue aunar voces que, viniendo a lo mejor desde focos distintos, acaban construyendo un objeto que es el objeto al que todos estamos intentando llegar, que es el objeto vulnerabilidad, que lo merece sin duda. Muchas gracias a ustedes por quedarse y estoy encantada además de compartir la mesa con Lola López Mondéjar, que nos conocemos desde hace muchos años y hemos también compartido otras cosas, así que estoy encantada. Bueno, habrán visto si han escuchado mínimamente mi perfil, por cierto, muchas gracias, habrán visto que yo no soy socióloga ni antropóloga ni nada de eso. Yo soy lingüista, es decir, yo me dedico a las palabras, a la lengua. Y de tal manera que, sin embargo, desde hace algunos años vengo haciendo algunas colaboraciones, digamos, en foros de sociólogos y de antropólogos con el objeto, y muchas veces por petición de ellos mismos, de definir conceptos desde la base. Es decir, definir conceptos desde su propia raíz léxica, lexicológica, incluso etimológica, ¿no? Porque las palabras no significan por casualidad, significan
por motivación, la mayoría de ellos. Adquieren un significado en un momento de la historia y a lo largo del tiempo van cambiando la significación, o la van manteniendo o la van matizando, pero nada de eso es casual, porque las palabras viven en los contextos en los que viven los hablantes y eso condiciona enormemente su significación. Bien, entonces, las caras de la pobreza y los límites de la vulnerabilidad, lo que voy a intentar, aunque claro, a estas horas, en este momento, intentar definir vulnerabilidad después de todo lo que he escuchado, pues es un poco atrevido por mi parte, pero no les voy a decir que voy a definir vulnerabilidad, que ustedes saben mejor que yo lo que es, sino que lo que voy a es intentar comprender cómo ha funcionado ese concepto en la lengua española y en estos momentos cómo los hablantes manejan el concepto de vulnerabilidad. Vamos a verlo así. Cuando me propusieron trabajar este concepto, me propusieron que lo trabajara al lado de otro con el que mantiene fuertes similitudes, pero también alguna diferencia esencial, que es el concepto de pobreza. Aquí en este foro se ha hablado de precariedad y de otros conceptos muy concomitantes, porque claro, estamos, digamos, rodeando unos campos semánticos y sociosemánticos que tienen muchos elementos en común, pero que claro, desde la academia nosotros estamos en la obligación de encontrar la distinción, es decir, de encontrar aquello que nos permite separar un poco conceptualmente. Y eso es lo que yo quiero mostrarles. Ahora, lo que vamos a ver los conceptos de pobreza y vulnerabilidad desde dos perspectivas. Por una parte, en el vocabulario, en español. Yo les voy a contar en lengua española, que digamos nuestra lengua vehicular. ¿Cómo han llegado? Claro, cuando me hicieron este pequeño encargo, digamos, pues en principio no sabes muy bien lo que te vas a encontrar, vamos, no sabes, dices, bueno, pobreza, vulnerabilidad, a ver si esto me da juego, podríamos decir, ¿no? A ver qué riqueza tiene esto conceptual para poder tirar de ella. Y claro, nada más entrar a lo primero que hacemos los lingüistas, tenemos los de lengua, básicamente más que los lingüistas, encima lo que nos dedicamos al estudio concreto de la lengua española, y en general yo creo que todos los de lengua, es mirar el diccionario. A nosotros cualquier cosa, lo primero es mirar un diccionario, a ver qué dice un diccionario. Y claro, la primera sorpresa fue percibir que estos dos términos, vulnerabilidad y pobreza, tenían una historia lexicológica y lexicográfica muy diferente, hasta el punto de que pobreza es una palabra que llamamos patrimonial del español, es decir, forma parte de la estructura básica de la lengua, está desde Berceo y desde los vocabularios de Nebrija hasta la actualidad, mientras que vulnerabilidad entra en el diccionario en 1936. Esto ya me dejó fuera de juego. Pero, o sea, ¿cómo es posible una palabra que manejamos ahora con tantísima familiaridad, vulnerabilidad? ¿Y qué pasa? ¿Que no existía en la lengua? ¿No estaba? ¿Quién lo usó? Entonces, ¿es que no había personas vulnerables o cómo se les nombraba? Bueno, aquí estamos en lo de siempre de, ay, esta palabra no está en el diccionario, no existe. No, claro que existe. Pero es cierto que su existencia tampoco es temprana, como les mostraré luego. Así que nos encontramos con un concepto de largo recorrido, que es el concepto de pobreza, y un concepto con un recorrido mucho más limitado, que es el concepto de vulnerabilidad. Pues eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver primero la construcción de la propia palabra y luego vamos a ver su recorrido a través de los diccionarios. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué? ¿Y por qué vamos a mirar un diccionario? Pues vamos a mirar un diccionario no porque sea el sacra santorum de las palabras, no. Es porque un diccionario es la institucionalización del significado. Es el significado oficial de las cosas. Y claro, eso no es ninguna bobada, porque realmente son significados que a través del tiempo están ligados contextualmente, que no solamente reflejan la realidad, es decir, las palabras que hay en un diccionario no solamente están reflejando las palabras con las que se nombran las cosas en un determinado momento, que ya sería bastante importante, es que las palabras construyen la realidad. Entonces, me interesan buscar las palabras en el diccionario porque en realidad son construcciones imaginarias de la realidad. Los hablantes buscamos una palabra y esa palabra nos representa algo
y nos lo creemos porque está en un libro oficial. Entonces, la idea de buscar en el diccionario es la idea de mirar en ese libro donde está todo, ¿no? donde viven los significados. Entonces, lo que vamos a ver es esto, comprender cómo se construyen los imaginarios sociales y hasta qué punto la expresión verbal no solo refleja, sino que construye y, ojo, perpetúa estereotipos. Por eso ustedes entenderán cuando colectivos feministas, colectivos gitanos, colectivos tal, se quejan de que el diccionario defina tal o cual cosa, de eso tendríamos que discutir en otro momento, pero entiendan la razón por la que lo hacen. Lo hacen porque ese es su significado institucional. Eso es lo que los define, si cualquiera busca su palabra. Que deba estar o no deba estar, que deba estar marcado o no, eso ya es otra cuestión. Pero el asunto es que la gente se siente agredida por lo que el diccionario dice de ellos. Y en ese sentido, pues vamos a ver qué es lo que el diccionario dice de qué es una persona pobre o qué es la pobreza o qué es lo que el diccionario dice o concibe de lo que es la vulnerabilidad o una persona vulnerable. Bueno, para esto, las personas que nos dedicamos al estudio de la lengua tenemos afortunadamente ahora mismo muchas herramientas, ¿no? Y la academia afortunadamente se ha informatizado en los últimos años muchísimo y tenemos corpus diacrónicos, corpus sincrónicos, corpus contemporáneos, el tesoro lexicográfico y una aplicación de la academia que se llama Enclave RAE, lo que nos permite pues, buscar todo. Así que eso, digamos, son nuestras fuentes, además de otros corpus no oficiales, digamos, como el corpus del español y otros más. Bien, entonces, en primer lugar, lo que vamos es a situar los dos conceptos, aunque esto obviamente ustedes los tienen más que situado. Por una parte, la pobreza. La pobreza, una cuestión a tener en cuenta es que la pobreza no ha sido nunca fácil de definir y sigue sin ser fácil de definir. De hecho, Spigner en 2009 reúne decenas de definiciones de pobreza y al final la conclusión que saca es que la pobreza se sustenta sobre 3 tipos de condiciones. Condiciones materiales, condiciones sociales y condiciones económicas. Pero lo más interesante o algo que creo que es importante es que todo eso además conlleva siempre un juicio moral. Por lo tanto, la pobreza, como va a ocurrir con la vulnerabilidad, no es un hecho que ocurra solamente, que les ocurra a las personas, es un hecho además por el que se juzga a las personas. Y ahí tenemos una derivada social importantísima. Bueno, y claro, hay muchas palabras sinónimas, digamos, a pobreza, sino sinónimas que están dentro del campo definitorio de pobreza. Necesidad, limitación, dependencia, carencia, desigualdad, exclusión, privación. Como vamos a ver, todo eso está, digamos, en la raíz misma del significado. Con respecto a vulnerabilidad, si está asociada a algún concepto en particular, es a riesgo, a dependencia y a inseguridad. Esos son, digamos, los 3 elementos clave que definen, digamos, léxicamente la vulnerabilidad. Alguien es vulnerable cuando está en una situación de riesgo, alguien es vulnerable cuando, y lo de dependencia tiene un matiz muy importante, es que alguien es vulnerable cuando no es capaz de elegir, es decir, cuando no puede elegir, cuando ha perdido la libertad de poder elegir. Ahora mismo los refugiados, las personas que están en Ucrania, no son libres en absoluto. Son personas cautivas de una situación y por eso son personas vulnerables. Y, por supuesto, la inseguridad. La vulnerabilidad está asociada igualmente al concepto de inseguridad. Entre pobreza y vulnerabilidad hay muchos puntos en común. Evidentemente, todas las personas que están en el ámbito de la pobreza son vulnerables porque están en una situación de riesgo, de no poder, de no libertad y de inseguridad. Pero atención, porque la vulnerabilidad no implica que todas las personas vulnerables sean pobres, como ustedes ya lo saben. Sin embargo, esto, aunque parezca obvio, hay personas, por ejemplo, pues esto, todos los que hemos estado y seguimos estando en riesgo pandémico, pues de repente pobres y ricos, nos hemos sentido igualmente vulnerables. Y ahí estaríamos hablando de esa vulnerabilidad ontológica de la que se ha estado hablando todo el tiempo a lo largo de la jornada. Somos vulnerables de por sí, independientemente de las cuestiones sociales, con muchos matices que
Podemos bien. Pues bien, vamos a ver, ahora vamos a pasar a cómo se han construido estos conceptos y voy a hablar un poquito de las raíces de la palabra, de dónde viene. Fíjese, pobreza es un sustantivo abstracto, un sustantivo abstracto que nosotros llamamos de verbal porque en realidad procede de un adjetivo. De un adjetivo, el adjetivo pobre. El sufijo eza es un sufijo ahora mismo muy poco productivo en español, quiere decir que no da lugar a muchas palabras, pero que las ha dado, y las palabras a las que ha dado, puesto que proceden de adjetivos de valoración, tienen un significado polar, quiere decir que definen una propiedad y su opuesta, grandeza, bajeza, riqueza, pobreza. Lo interesante también es tener en cuenta que estas palabras como pobreza no definen nada en concreto, sino que son un nombre abstracto. Son un nombre abstracto que define, digamos, una cualidad, pero una cualidad ya valorándola en la medida en que se opone a riqueza. Y si riqueza tiene la polaridad positiva, ya de entrada pobreza tiene la polaridad negativa. Así que ya, digamos, en su etimología, ya la pobreza está cargada. Es el elemento marcado de las dos, de la dualidad. Pero además, si buscamos pobreza en los diccionarios ideológicos, nos hace un mapa muy interesante conceptual del concepto, de la idea de pobreza. La pobreza está relacionada con dos campos semánticos fundamentales, el de la cantidad y el del prestigio social. Con respecto a la cantidad, pues tiene que ver está asociada con la escasez y la carencia, que se oponen naturalmente a la abundancia y el exceso. Pues bien, teniendo en cuenta eso, la pobreza se asimila con la indigencia, la inopia, los apuros, las necesidades, las privaciones y la miseria. Es decir, todos elementos, como veíamos ya en la definición anterior, cargados de polaridad negativa. Algo parecido ocurre con la pobreza asociada al prestigio social. Resulta que hay tres campos semánticos muy interesantes asociados a la valoración social. Es decir, ¿cómo valoramos socialmente a las personas? Pues los valoramos teniendo en cuenta los parámetros de promoción, degradación, honor o descrédito y gloria y ostracismo. El ostracismo es un estado que indica apartamiento, exclusión y aislamiento. Pues bien, precisamente el ostracismo está provocado por dos factores, el descrédito social y la pobreza. Es decir, la pobreza es un elemento causante de ostracismo, es decir, causante de apartamiento, de aislamiento y de exclusión social. Esto en las definiciones lo vamos a ver luego y veremos hasta qué punto, antes cuando se hablaba de la vulnerabilidad, y aunque adelanto algunas cosas como el camino que hay entre la afiliación y la desafiliación, es decir, el momento en que sales, la pobreza aparece también aquí como ese elemento que te saca de la sociedad. Aparece asociada a muchísimo vocabulario, carencia, escasez, estrechez, indigencia, ahogo, inopia, mendicidad, pauperismo, penuria, pobrería, privación, lacería, situación apurada, circunstancias difíciles, es decir, a todo un vocabulario que carga sobre ello. De tal manera que el concepto de pobreza nos remite a dos cuestiones muy importantes. En primer lugar, que la pobreza está unida a lo escalar. Es decir, la pobreza no es algo que se mida de por sí, sino que la pobreza, como vamos a ver luego, no es también relativa, es una cualidad que se valora. Y por otra parte, que la pobreza está asociada al prestigio y por lo tanto tener pobreza significa no tener prestigio. Este no prestigio no implica un delito. No tienes prestigio porque hayas delinquido, sino una carencia. Es decir, la pobreza es un no tener que conduce directamente a un no estar, es decir, a la desafiliación, que decíamos antes, a no estar en un espacio social compartido. Así que ahí dejamos la pobreza. Bien, con respecto a vulnerabilidad semánticamente o morfológicamente es algo más compleja porque en realidad vulnerabilidad ya es la segunda derivación a partir de vulnerar.
Vulnerar. Vulnerar es un verbo que significa, como se ha dicho, dañar, perjudicar. Es un verbo transitivo y eso es importante porque quiere decir que siempre hay dos actantes. Alguien vulnera algo, algo vulnera a alguien. Es decir, exige dos elementos que actúen. De vulnerar sale el adjetivo vulnerable y el sufijo ble sí que es muy productivo en español, da muchísimo vocabulario, indica capaz de vulnerarse, por ejemplo, capaz de, por ejemplo, ser razonable, ser capaz de razonar, que merece algo, por ejemplo, merece ser edificado, edificable, pero también tiene un valor pasivo, que ahí es donde entra el concepto vulnerable, es que puede ser herido o tener una lesión física o moral. Es decir, una persona vulnerable es una persona susceptible o algo vulnerable, porque como vamos a ver, el concepto vulnerable ha pasado de lo humano a casi cualquier aspecto del universo que nos rodea, que siempre está vinculado, por cierto, de lo humano, es decir, que vuelve a lo humano. Así que la vulnerabilidad es la cualidad de ser vulnerable. Es algo que les ocurre a las personas como consecuencia de estar expuestas a agentes externos que les puedan producir algún daño. Pero también tienen que darse las circunstancias personales, sociales o de cualquier tipo que vuelven a los sujetos vulnerables porque siempre lo son realmente. Porque la vulnerabilidad, y ahí estamos con un concepto que se ha manejado hoy todo el día, es parte de la condición humana y está ligado a otro concepto del que se ha hablado aquí, que es el concepto de fragilidad. No hay que olvidar que, como vamos a ver, que muchos conceptos de estos se utilizan metafóricamente. De hecho, el concepto frágil aplicado a estados humanos es una metáfora con dominio de origen en la física, en un elemento físico y con dominio de destino en las emociones, en los sentimientos, en las actitudes o en las capacidades humanas. Y es muy frecuente el utilizar algo concreto para definir algo abstracto o algo que es muy difícil de conceptualizar. Bien. Pues situados aquí, por lo tanto, vulnerable nos habla es un adjetivo de aptitudes emocionales que está relacionado, y eso lo vamos a ver ahora, con dos tipos de vulnerabilidades. Hay una vulnerabilidad física, es decir, la herida real, y una vulnerabilidad emocional que afecta emocionalmente. ¿Y a qué se aplica la vulnerabilidad? Pues se aplica a las personas, pero también a los objetos, a los entornos naturales, a los grupos humanos, a las especies, a los animales, a los vegetales, es decir, a cualquier cosa que se pueda dañar. Ahí estaríamos hablando de vulnerabilidad física. Bien. Dicho esto, por lo tanto, teniendo estos dos conceptos que hemos visto que son diferentes, pero que tienen muchos elementos en común, es interesante ver las definiciones de los que nos han proporcionado los diccionarios. La pobreza, como les he comentado, aparece en el diccionario, aparece en el vocabulario español desde los orígenes y aparece en el diccionario de autoridades, que es el primero que tenemos, de 1737, y en el usual de la Academia, que es este. Y aquí tenemos todas las definiciones con las que empezó el término pobreza. Pobreza, necesidad, estrechez, carestía y falta de lo necesario para el sustento de la vida. Se trata de una definición, por una parte, sinonímica, es decir, defino la pobreza con palabras que significan lo mismo. Un pobre es alguien que tiene necesidad, que tiene estrechez y que carece de cosas. Y luego es interesante lo de falta de lo necesario para el sustento de la vida. El sustento significa también alimento. Vamos a ver que aquí es importante que en el finales del siglo XVIII, y como vamos a ver en otra definición, se molesten en desplegar en este despliegue definitorio alrededor de la pobreza, que vamos a ver que paradójicamente los diccionarios del siglo XX y del siglo XXI no lo hacen. De tal manera que realmente es bastante llamativo el que haya tanto detalle en la definición de la pobreza. Dice, pobreza se toma por falta, escasez o carestía de alguna cosa. Se puede ser pobre en cosas.
La idea de pobreza, de necesidad, estrechez, carestía y falta de lo necesario, aparte de en el diccionario de la Academia, hay otros diccionarios también muy interesantes que nos dicen algo sobre la pobreza y la matizan muy bien. Y también ocurre eso en el siglo XIX. Domínguez, que es un lexicógrafo muy pintoresco, pero muy interesante, dice: la pobreza es indigencia, inopia, miseria absoluta, desvalidez. Es decir, ahí tenemos los sinónimos: necesidad, penuria, estrechez, carencia de lo más preciso, indispensable para el sustento de la vida. Ahí tenemos. Pero fíjense en la segunda acepción: desvalidez relativa, comparándola a la situación de los que viven en regular medianía, pero no absoluta falta de lo necesario para subsistir. Me parece muy interesante que en el siglo XIX un lexicógrafo percibiera la existencia de la pobreza absoluta y de la pobreza relativa, es decir, el valor contextual que tiene la aplicación del concepto pobreza, que no es algo que exista, como decíamos al principio, de por sí. Es decir, que la propia palabra ya, el hecho de ser el adjetivo valorativo, coloca a la pobreza en ese estadio evaluativo, y en esta definición lo tenemos aquí, el concepto de pobreza relativa, que es un concepto que se maneja. Esta definición no es solamente propia de los diccionarios españoles. Por ejemplo, en el siglo XIII tenemos la Histoire des Anglais de Geoffroy de Guémas, que escribe que la pobreza es un estado de miseria. El diccionario de la Academia Francesa igual. De tal manera que hay una especie de corriente europea que coincide en las definiciones de pobreza y de necesidad. Probablemente esto se debe a que la percepción civil de la pobreza tiene lugar en el siglo XIX. Hasta entonces había sido caridad. Los pobres eran objeto de la caridad, pero a partir del siglo XIX empieza lo que podríamos decir la beneficencia laica, y es cuando se empieza a percibir el hecho de que los pobres, la pobreza, da lugar a grupos de personas que son negadas socialmente, y de ahí el refrán que teníamos aquí en la definición, que es muy interesante: pobreza no es vileza. El refrán que enseña que nadie se debe afrentar y avergonzar de padecer necesidad, porque llevada con paciencia es muy aceptada a Dios. Y reprender a los que desprecian al que padece, particularmente si es su pariente o amigo. Así que de pronto aparece este refrán en el que, con todas sus limitaciones, pero es una toma de conciencia de la existencia de un colectivo vulnerable y vulnerado, es decir, maltratado, un colectivo que está fuera de la sociedad, como veíamos antes. Esto mismo lo dice el diccionario de la Academia Francesa. Ser pobre no es un vicio, es decir, no es una cosa mala. Por ser pobre no se es mala persona. Es decir, toda esa polaridad negativa con la que está cargada la pobreza en el sentido, y aquí volvemos al uso metafórico, toda la polaridad negativa con la que está cargada la pobreza como hecho físico pasa a la pobreza como hecho moral, hasta tal punto que el propio diccionario tiene que, desde el diccionario, llamar la atención sobre esa valoración negativa. Fíjense la definición actual del diccionario. La definición actual es paupérrima, por utilizar, esa sí que es pobre de verdad. Pobreza, cualidad de pobre. Es decir, nos remite a pobre, pero no define la propia pobreza. Falta, escasez. ¿Escasez de qué? Dejación voluntaria de todo lo que se posee y de todo lo que el amor propio puede juzgar necesario, de la cual hacen voto público los religiosos. Es decir, que dedica 3 líneas a la pobreza voluntaria, es decir, a la pobreza religiosa. Exceso de escaso haber de la gente pobre. Y última definición: falta de magnanimidad, gallardía y nobleza de ánimo. ¿Alguien de ustedes utiliza alguna vez las palabras gallardía, magnanimidad o nobleza de ánimo para referirse a cualquier cosa? Seguro que no. Se trata de un vocabulario arcaico que desconecta totalmente el concepto de la realidad. Nos está hablando de algo totalmente descontextualizado, a diferencia de la definición del siglo XVIII y del XIX, que estaba totalmente contextualizada. Estaba intentando dar respuesta a un hecho social. Y aquí, en absoluto.
en absoluto, es decir, una dejación total. Bien, con respecto al concepto de vulnerabilidad, como les he dicho desde el principio, el concepto de vulnerabilidad tiene un recorrido muchísimo más corto. La definición de vulnerabilidad se define como cualidad de lo vulnerable, sin más, y aparece en el año 1936. Pero mucho más interesante es el concepto mismo de vulnerable. Aparece por primera vez en el diccionario de Terreros, en el siglo XVIII, con esta definición. Vulnerable, lo que puede ser herido. Aquiles no era vulnerable según los poetas, sino por el carcañal. Es decir, alguien es vulnerable porque tiene un punto débil. Es decir, es frágil, tiene una debilidad y esa debilidad es la que le hace vulnerable. Pero lo que me parece más interesante es que la primera vez que aparece la palabra vulnerabilidad en español es por un autor mexicano, José Tomás de Cuéllar, en 1871. Es la primera ocurrencia que tenemos de la palabra, al menos en los corpus. Dice, tiene la mujer un lado vulnerable, y no en el talón, sino en el corazón. Ya tenemos la metáfora, ya tenemos el uso trasladado de lo físico al emocional. Hemos pasado del talón de Aquiles al corazón vulnerable de las mujeres. Y merced a esta vulnerabilidad, y ahí tenemos la primera ocurrencia de la palabra, entra y con mucho la conmiseración de la mujer en su aquiescencia. Es decir, la mujer es compasiva gracias a que tiene ese corazón vulnerable. Así que igualmente, Domínguez lo define vulnerable como alguien que tiene algún flaco. Es decir, pero fíjense cómo vulnerabilidad acaba adquiriendo también una connotación negativa. O alguien vulnerable dice, alguien que tiene algún flaco, que no es tan limpia como se aparenta, hablando la reputación. Es decir, que se aplica a la reputación también, es decir, al prestigio social. De tal manera que vemos que eso de que la pobreza y la vulnerabilidad tienen campos semánticos distintos, sí, pero tienen muchísimos elementos en común. Y algo interesante también es que aparece asociada desde el principio a lo femenino, a las mujeres. Y esto no es casual, porque si ahora mismo vemos en los mapas de palabras que nos dan actualmente los corpus, con qué elementos se coloca vulnerabilidad, se coloca muchísimo con femenino. ¿Vale? Es decir, que la palabra vulnerabilidad aparece unida casi desde el principio a lo femenino. Pero vamos y esta es la definición actual. Vulnerar, transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. Vale, eso era desde el principio la primera acepción. Dañar, perjudicar. Y esta es la definición del Diccionario de la Lengua Española, el ejemplo que da de 2019. Con sus reticencias, vulneró la honra de aquella dama. Sin comentarios, ¿vale? Sin comentarios. ¿Para qué? Bien. No crean con esto que es que me paso la vida criticando a la academia, que también, porque es que la academia hace un trabajo importantísimo y algunos de los que estamos aquí presentes colaboramos con la academia en cosas, es decir, no se trata de rechazar la institución, pero a veces se queda en unos anclajes, es decir, no da ese salto necesario a tener que repasar toda la planta del diccionario. Cada vez que es una edición repasan unas cuantas palabras, pero no repasan la planta entera y se quedan con ejemplos como, por ejemplo, como este de vulneró la honra de aquella dama que está lo mismo, otra vez más, totalmente desconectado. Y si tenemos en cuenta lo que vamos a ver ahora, que ya es la recta final de lo que les quiero contar, que es ¿y qué pasa ahora con esas palabras? Pues vamos a ver unas pocas estadísticas que yo ya sé que son sociólogos y esto les va a gustar más. Para empezar, 2 minutos. Para empezar, la frecuencia de uso de las palabras. Pues aquí ven que la palabra pobreza se usa desde el siglo XIII, XV, XVI, XVII y que pues ha tenido mucha frecuencia de uso. En el siglo XVII mucha, es la época del arbitrismo, del barroco y tal, y desde luego en el siglo XX y el XXI mucho. Y aquí tenemos vulnerabilidad. Vulnerabilidad, obviamente, vulnerabilidad, fíjense, en el siglo XX se da, es este de aquí, poquísimo,
pero si tuviéramos que definir, diríamos que vulnerabilidad es una palabra del siglo XXI. Es una palabra nacida y usada en el siglo XXI. Bien, si vemos a qué temas se asocian la pobreza y la vulnerabilidad, verán que la pobreza se asocia fundamentalmente a la salud. Es decir, aparece normalmente asociada en temas de salud. La palabra, lo voy a leer de aquí porque si no, la palabra vulnerabilidad aparece asociada a la salud en un 31,7% de las ocasiones, a las ciencias y la tecnología en un 29,6%, a las ciencias sociales y a las creencias y el pensamiento en un 15% y a la política en un 13,5%. Si se dan cuenta, son temas que afectan a lo esencial de la vida humana. Y eso quiere decir que en el siglo XXI, el siglo de la tecnología y de la seguridad, los seres humanos se sienten vulnerables como seres vivos, es decir, en cuanto a su salud, como seres sociales en la sociedad, como seres políticos y como homos tecnológicos. Es decir, los seres humanos, contra todo pronóstico, en el siglo XXI nos sentimos enormemente vulnerables en todos los ámbitos en los que estamos. Me salto la pobreza y voy directamente a los países en los que existen, en los que se utilizan estas palabras. Y ocurre lo curioso, que es que tanto las palabras vulnerabilidad como las palabras pobreza en el ámbito hispánico se utilizan más precisamente en los países donde hay mayores índices de pobreza, donde la población se siente más vulnerable, es decir, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. Son los países con diferencia en los que ese léxico aparece más utilizado en todos esos ámbitos. Finalmente, el análisis, la gramática y la semántica de ambas palabras nos han situado en ámbitos conceptuales relativamente diferentes. La pobreza aparece, por una parte, asociada a la exclusión y al aislamiento social y, por otra, a la necesidad y la carencia. Si miramos con quién se coloca la pobreza, vemos que la pobreza está asociada sobre todo a adjetivos de intensificación, es decir, se considera algo muy grave, absoluta, creciente, toda, grande, excesiva, crítica, material, crónica, estructural. Es decir, la pobreza tiene que ver con elementos extremos. Si miramos la vulnerabilidad, vemos que la vulnerabilidad ha llevado el concepto de daño o perjuicio, sobre todo se coloca ahora mismo, más que con elementos personales, con elementos que forman parte del universo de lo humano. Es decir, la vulnerabilidad se coloca, estas son las palabras con las que más aparece en español: externa, social, económica, financiera, política, ambiental, física, genética, sísmica, personal, macroeconómica, alimentaria, global, laboral, ecológica y biológica. Y estamos como hemos comentado antes, es decir, los seres humanos nos sentimos vulnerables en todos esos espacios. Así que, para terminar, pobreza y vulnerabilidad finalmente se asocian para definir la condición vital de muchos seres humanos atrapados en el ostracismo y en el no ser. Si consideramos, como ya hemos expresado en otros trabajos, que las representaciones sociales colectivas se manifiestan de manera particular en los temas, es decir, en los asuntos que definen una época, y que estos se identifican y se expresan fundamentalmente a través del léxico, no me cabe duda de que estamos en la era de la vulnerabilidad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Soy Lola López Mondéjar y quiero dar las gracias a Cristina por convocarme aquí hoy. Y quiero recordar que, aparte de novelista y cuentista, estoy aquí en mi calidad de ensayista y porque la semana pasada se publicó en Anagrama un libro en el cual el espacio del seminario sobre vulnerabilidades de hace 4 años, Cristina, tuvo mucho que ver, porque Cristina me hizo un encargo y yo pensé que no iba a hablar de vulnerabilidad, que iba a hablar de invulnerables. ¿Y por qué iba a hablar de invulnerables? Porque
Me parece que la otra cara de la moneda, aquello que no queremos, que no queremos ver y que es lo que más vemos, es justamente una fantasía de invulnerabilidad, que es el concepto alrededor del cual va a girar lo que voy a contaros aquí hoy. Antes, Andrés Pedreño y mi hijo Miquel y toda la mesa anterior habían hablado de un concepto que a mí me parece que es central en la configuración de las sociedades y en la configuración de los aparatos psíquicos que las sociedades del capitalismo digital, postfordista, financiarizado, numérico, podríamos decir, están produciendo. La producción de la subjetividad, que no es tal subjetividad, sino que yo le llamo, siguiendo a Deleuze, una individualización sin sujeto. Ellos hablaban de un mecanismo de disociación. Decían que las sociedades no representan, no visibilizan, disocian, rechazan, mandan al margen aquello que no quieren ser, aquello por lo cual no quieren ser reconocidas. Y ese mismo mecanismo de defensa social, que nos ha hablado también Andrés, por ejemplo, sobre el Andrés de México, ese mismo mecanismo es como si todo lo que es la producción de mecanismos sociales se encarnaran en los cuerpos y produjera que allí donde en el siglo XIX el mecanismo central, podríamos decir, del hombre moderno, del hombre, vamos a decir, vertebrado con un aparato psíquico poderoso, con un super-yo, y que encarnaba la ley, que introyectaba la ley de manera soberbia, ¿no? Aunque tenía sus duplicidades, por supuesto que sí. Era la represión, que fue lo que dio origen a la invención del psicoanálisis. Ahora tenemos como mecanismo princes la disociación, que tanto en lo social, como acabo de decir, como en lo individual. Esto va a ser una constante, ¿no? Por ejemplo, la industrialización y el consumo, no voy a detenerme mucho porque ya a lo largo de la mañana se ha caracterizado mucho este neoliberalismo, ¿no? Este capitalismo financiarizado y digital al que yo aludía en mi título, y no me voy a detener, pero sí que quiero, para seguir un orden sobre todo mental, porque estoy súper cansada y súper vulnerable ahora mismo después de toda la mañana. Se ha producido la gran aceleración industrial, que es lo que luego dio lugar al concepto de antropoceno, que podemos estar de acuerdo o no con él, y es cómo la actividad humana ha producido cambios enormes en el planeta, cambios derivados justamente de esa actividad humana. El capitalismo se ha convertido en un capitalismo autofágico, un capitalismo que, como dice Ansel Hape, no tiene control sobre sí mismo, ¿no? Él usa el mito de Erickson, que se come el hambre, que se le incorpora dentro, se termina comiendo a sí mismo porque no tiene límites. Un capitalismo sin límites que va ampliando zonas, ¿no? de producción y zonas y recursos, y consumiendo los recursos como si fueran infinitos. Este capitalismo, que tiene que ver con esa precarización, del que también se ha hablado y que hoy hemos visto colectivos extremadamente precarios, no me voy a detener. Lo que sí quiero que nos demos cuenta es que todo esto, este mundo precario, donde también hablábamos antes de acéfalo, donde hemos perdido, digamos, las esferas que nos protegían mediante la vulnerabilidad ontológica, estaba protegida por esferas, que eran la cultura, eran las religiones, eran los sistemas, ¿no? Los sismos que también fracasaron, que también tuvieron una ruptura que todos conocemos. Ahora, la situación que tenemos ahora, digamos que bajo mi punto de vista, es como produce más vulnerabilidad, en el sentido de que esta ruptura con esquemas simbólicos de contención de nuestra angustia, de nuestra inseguridad, se han roto, por lo cual hay un incremento exponencial de la incertidumbre. La infosfera, voy súper rápida, la infosfera no hace sino también bombardearnos con una cantidad. Por ejemplo, yo estaba pensando antes, ¿qué hacemos con la información que nos ha traído mi hijo, Andrés, los dos Andrés? Y anteriormente, la mesa anterior, que nos hablaban del envejecimiento, de la discapacidad. ¿Cómo hacemos ante esto? Es decir, esta información que está a nuestra
a nuestro alcance es tal que para defendernos de ella solamente tenemos muchas veces, y de eso voy a hablar, una posibilidad, y es disociarla, es negarla, es cerrar los ojos ante ese incremento de una angustia sin nombre. Antes le decía acéfala, se ha dicho, ¿no? Un poder acéfalo, un poder al que no nos podemos dirigir y que en lugar de convierte lo que podía ser el miedo del hombre medieval, que tenía miedo del invasor, de los bárbaros. Ahora nuestros bárbaros no tienen cabeza, no tienen rostro. Venían los bárbaros y se refugiaban en el castillo. Y ese miedo tenía fácilmente identificable la causa y fácilmente identificable, aunque no siempre con buena fortuna, la solución. Sin embargo, ahora, al no tener rostro, en lugar del miedo aparece la angustia, aparece el pánico, y el pánico, los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, son las patologías de nuestro tiempo. Son patologías que apuntan a un orden de malestar que no es capaz de ser simbolizado. Y no es capaz de ser simbolizado porque los enemigos es un sistema rizomático absolutamente inserto en nuestras sociedades y trasladado a nuestros propios cuerpos. Y la infoesfera no hace sino incrementar de alguna manera esta presión. Entonces, en esa producción de individualidades sin sujeto que produce el capitalismo digital, podríamos decir que existen dos formas. Estarían los inadaptados, los excluidos, los zombies, en la terminología de Domingo Andreu, y los resilientes, los hiperadaptados. Yo voy a hablar de los hiperadaptados, porque hoy hemos hablado mucho de los excluidos, ¿no? Es decir, los resilientes son individualidades normativas, individualidades que son el síntoma del éxito de un sistema que requiere para su funcionamiento de individuos progresivamente insensibilizados, carentes de empatía con sus semejantes, que niegan la realidad, que disocian, que son capaces de representarse de una manera muy particular a la cual yo he llamado fantasía de invulnerabilidad, que tiene mucho que ver con la fantasía de omnipotencia y con el ideal prometeico que el capitalismo neoliberal y el capitalismo en general nos ha conformado en ese ideal prometeico de podemos con todo, ¿no? Esa hibris, esa desmesura que nos lleva a creer que somos seres invulnerables, porque nosotros hablamos de los vulnerables, pero en realidad el sistema está movido por seres invulnerables, por personas que no pueden entrar en contacto con su propia sensibilidad, con su propia vulnerabilidad. Esta fantasía de esto que ha pasado, hemos reducido el umbral de sensibilización. El umbral del dolor se ha bajado considerablemente. Es decir, precisamente porque esa incertidumbre y esa angustia es terrorífica, porque no nos podemos hacer cargo del dolor que genera nuestro mundo. Bueno, la pandemia se hablaba hoy, pero la guerra ya era lo último que yo creía que iba a vivir, que no iba a vivir nunca la guerra, era la generación que yo no viví la guerra. Pues no, nos toca la guerra. Entonces, en ese momento se producen, como decía, dos tipos de individualidades. De una parte, aquellos que no toleran las exigencias del sistema, promesas de felicidad, eficiencia, rapidez, deslocalización, es decir, uso de la disociación, los seres, digamos, que no toleran, que serían los depresivos, y los seres que se adaptan maravillosamente a ese sistema, que serían que huyen del conflicto, que huyen del dolor de existir, con mecanismos de evitación y con un mecanismo de racionalización que lo voy a explicar ahora en un caso concreto porque quiero hacer un breve arco. Bueno, he traído a Albert Rivera, que como ejemplo me parece absolutamente de verdad, de un hombre hueco. Es decir, esta individualidad sin sujeto lo que está produciendo son lo que yo llamo los hombres y mujeres huecos, siguiendo un poema de Eliot. Que es esta mutación antropológica
que es el subtítulo que he dado al libro al que antes me refería, la mutación antropológica es un término que por primera vez, que yo sepa, utiliza Pierpaolo Pasolini en los años 60-70 para trasladar aquello que aparece en el campo de la biología como una transformación, una mutación al campo de la sociedad. Y Pasolini, es como visionario que era, se da cuenta que el uso de la televisión mayoritaria en una Italia del desarrollo del consumo transforma a sus ciudadanos y los transforma de una manera muy particular, que él le llama mutación antropológica. Fijaros si aquello que Pasolini llamó mutación antropológica en los 60-70, ahora, en la tercera hora de la digitalización y de la infosfera en la que todos ya estamos afectados, seamos nativos digitales o no, ¿qué efectos está teniendo en nosotros? Que ya se están estudiando, ¿no? Por una parte, está teniendo efectos de profundas depresiones en muchas poblaciones, sobre todo adolescentes, cuando se produce una adicción, pero del otro lado, porque siempre nos situamos en una posición jánica como binaria, de doble cara, por otro lado, la creación de poblaciones enormes, mayoritarias, de youtubers, de tiktokers, que son los invulnerables e invertebrados a los que yo me refiero y de los cuales creo que Andrés Rivera es un ejemplo enorme. El hedonismo, que ya Pasolini certificó como propio de esta población adaptada, que transformaba homogenizaba su identidad mediante adhesiones a los eslóganes sociales, a los eslóganes trasladados por la televisión, producía una uniformización, y esto es una paradoja, porque el individualismo supuestamente nos individualiza cuando de hecho lo que hace es que nos homogeniza, y nos homogeniza en una dinámica, llamo subjetiva entre comillas porque no lo es, subjetivo voy a decirlo después, en una dinámica que nos hace lo que Bauman llamó el fetichismo de la subjetividad o el fetichismo de la individualidad. Es decir, creemos que somos singulares, creemos que somos únicos y en realidad somos absolutamente comunes, iguales a otros, porque lo único en lo que nuestra identidad se sostiene en un consumo que, como tal consumo difundido por los medios de comunicación, es igual para todos. Los objetos de consumo son iguales para todos, como consideran. Pero, bueno, Boris Johnson es otro ejemplo. Desde mi punto de vista, podríamos traer al rey de España, por ejemplo, también, como otro ejemplo, de un individuo absolutamente invertebrado. Es decir, porque el problema que tiene la posición invulnerable, que no lo he explicado, creo, la posición invulnerable con la que es un mecanismo de defensa para resistir el incremento de la angustia. Vamos a entenderlo ahí, porque no me puedo detener muchísimo más. ¿Cómo? Disociando los aspectos en los que no me quiero representar, es decir, la vulnerabilidad, e identificándome exclusivamente con la omnipotencia, con aspectos omnipotentes, yo digo, del yo infantil, del yo narcisizado de la infancia. Y niego todo aquello que va a poner en cuestión. Claro, esta negación de la vulnerabilidad, de las debilidades, de la sensibilidad, de la empatía, arrastra consigo la conciencia moral. Porque la conciencia moral, como sabéis, tiene que tener como origen, dice Martha Nussbaum, la empatía. Y si somos empáticos, somos vulnerables, porque si nos duele el dolor de otros, el dolor de los inmigrantes en Estados Unidos o de los desahuciados o de los discapacitados, me hace empático con ellos y eso me hace dependiente. Y lo que yo traigo aquí es que la invulnerabilidad es un ejercicio, una especialización en la omnipotencia y en la fantasía de independencia y no de interdependencia, que es justamente lo que nos deberíamos lúcidamente ver como efecto y como causa de nuestra vulnerabilidad ontológica. Somos vulnerables desde que nacemos por nuestra neotenia, porque somos incapaces de subsistir sin el cuidado de los otros. Y Norbert Elias tenía clarísimo, y toda la gran parte de la sociología, y sabéis de esto mucho más que yo. Entonces, Boris Johnson es amoral, sus comportamientos son hedonistas y amorales, y además hipócritas, es decir, pero hipócritas por necesidad, para mantener esa identidad basada en esa omnipotencia. Este ejemplo no lo tenía yo cuando me lamento más porque
el libro surge aquí con Cristina en la primera invitación, empecé a trabajar, pero este señor aparece hace poquito y es un ejemplo tan bueno pero bueno, en otro sitio lo he analizado, pero Simon Liebert, el timador, el protagonista, personaje principal del documental de Netflix, El timador de Tinder. Este hombre es un impostor. Es un hombre que ha inventado una biografía alternativa a su biografía de pobreza, como contaba, es decir, de exclusión social, y se genera una imagen absolutamente afín, punto por punto, a lo que se exige, a lo que se define como éxito en nuestras sociedades de consumo, ¿no? Ahí lo vemos en su avión privado, supuestamente, bueno, hago spoiler, este hombre gastaba fortunas en seducir a mujeres, pero ese dinero venía de otras mujeres que había sido previamente seducida. Aquí es muy interesante también ver el éxito de este tipo de personajes, porque en España hay algunos más, pero es que este es muy estético, no me digáis que no, quiero decir que en España son como un poquito más garrurillos, porque da la pinta total de lo que podría ser un hombre de gran éxito, ¿no? Y las mujeres que, guiadas por la idea de amor romántico de príncipe azul, obsoleta pero súper eficaz todavía en nuestro sistema actual, se enamoran de un fingidor, ¿no? Se enamoran de un mentiroso. No voy a seguirla. Georgina es otro documental que ha sido muy, muy, muy analizado, porque a mí me parece que es absolutamente ejemplar para contar qué es el éxito hoy, ¿no? Y bueno, voy a detenerme ahora un poquito porque ¿qué sucede con esta fantasía de invulnerabilidad? Que yo trato en el caso de los obesos, ¿no? De la obesidad. Hay obesidades, no podemos hablar de una obesidad, de muchas obesidades. A mí me parece que ha aparecido un mecanismo nuevo que tiene mucho que ver en lo sociológico con el relativismo de los ideales y que en lo singular, en lo particular, se expresa con el uso de mecanismos de racionalización. Es decir, cómo la tensión entre un cuerpo que ellos llaman indisciplinado y el ideal que deploro, esto es muy detenido, habría que detenerse más, pero no puedo, de delgadez, la tensión se me hace insoportable porque justo apunta a mi vulnerabilidad, vamos a decir, a mi carencia de autocontrol en la ingesta de alimentos. Hago un ejercicio que para mí es nuevo en la clínica, yo no lo había visto tan así, tanto, un ejercicio de racionalización. Es decir, puesto que no puedo alcanzar las uvas están verdes. Es decir, puesto que no puedo mantener mi cuerpo disciplinado en un ideal de delgadez, que para mí no es la delgadez anorésica absolutamente, sino que podríamos hablar de una talla de la 36-38, depende de la morfología del cuerpo, a la 48, me salgo de ahí, pero elevo a ideal, hago canónico, hago ejemplar un cuerpo obeso. Esto es una perversión de cierto empoderamiento, y yo voy a decir, con perdón, de ciertos grupos de feminismo que hacen un uso perverso de la racionalización. Y esto es muy polémico, lo sé, pero y yo lo trato con mucha delicadeza porque me parece que la merece, ¿no? Pero que no me puedo detener ahí. Lo interesante para traer es que la racionalización es un mecanismo nuevo que aparece arrasando y que tiene que ver con el relativismo de los ideales en lo social y con la posverdad. Esa es tu verdad, esta es mi verdad. Tu verdad es un cuerpo delgado, el mío es un cuerpo obeso. Y entonces Ted Holiday, bueno, ahí la veis, es otra forma muy afín. Si os dais cuenta, estos síntomas tienen mucho que ver con la oferta son muy consumidores, por ejemplo, ¿no? Los galeotes voluntarios, ¿no? Las actividades como autocalmantes, el uso de la acción sin parar de consumo
de bienes, del consumo de actividades, del consumo de experiencias, como forma autocalmante de mantener a raya una cierta ansiedad que no es reconocida. Esta es la historia, no es reconocida. No me va a llevar a consultar o a hablar o a interrogar mi forma de estar en el mundo, sino que me va a llevar a una compulsión actuadora, ¿no? Y que además se introduce en los cuerpos y que lo que hace esta actividad autocalmante, que es la acción constante, es impedir que me ponga en contacto con las necesidades reales, podríamos decir, con las necesidades auténticas, con mis necesidades auténticas, sino que me pongo en contacto, es que tengo que viajar, es que la pandemia me enclaustra, es que yo no puedo así, no, con otras necesidades, digamos, secundarias que mantienen una representación de mí mismo mejor que si me doy cuenta que lo que me pasa es que no cultivo bien los lazos sociales, por ejemplo, o las amistades, ¿no? Decía que esta configuración, que no sé si os va a quedar clara con esta prisa, produce un secuestro de la moralidad, muy llamativo, porque es tan llamativo en los verdaderamente hiperadaptados que no se dan cuenta que están infringiendo la ley, que están cometiendo delitos, no se dan cuenta. Traigo el caso de Darrechi, un youtuber famoso, muchos millones de seguidores. Por eso cuando hablamos de invulnerable parece de alguna manera. Para mí la sociedad actual es traumática y por eso produce el mecanismo de disociación como un mecanismo princeps, porque es estructuralmente traumática. Este chico confiesa en una entrevista con otro youtuber muy famoso que él no le dice a las chicas, le dice a las chicas que tiene la vasectomía y que entonces ya sí le dejan tener relaciones sin preservativo. Además de la barbaridad, ¿no?, que es un tipo, es un abuso y está tipificado, además se llama stealthing y acaban de empezar en California a penalizarlo y a hacer leyes contra él y se está extendiendo en España y hay alguna sentencia ya. Y es quitarse en una relación sexual consensuada con preservativo a mitad del acto y hay blogs de chicos que enseñan a hacerlo sin que llame la atención de su partener, a mitad del acto retiran el preservativo. Entonces, este chico no solo no hace eso, miente, dice que él no puede dejar embarazada a la chica, pero además se atreve a decirlo. ¿Cómo es posible? ¿No? Nos preguntáis, ¿por qué se atreven a decirlo? ¿Qué fantasía de invulnerabilidad, de omnipotencia sostiene a este tipo de sujetos, ¿no?, hiperadaptados, triunfadores del sistema? Recordemos que el 50% de los niños y las niñas quieren ser de mayor youtuber, es decir, están triunfando, son el éxito máximo. ¿Qué vertebración moral les sostiene? Pues, bueno, ninguna. Del otro lado, y por eso la pregunta, ¿he sido abusada?, está que en este sistema absolutamente tejido con una minuciosidad escalofriante, las propias mujeres no saben si en ese tipo de abuso sexual han sido o no abusadas. Esto habla de que los perfiles de lo moral o de lo inmoral se han difuminado, han explosionado, no tenemos ni idea, y esto es recurrente en toda la clínica, lo escucho sin parar. No sé si eso que me han hecho es abuso o no. ¿Cómo que no? No sabemos ya en este sistema que es fluido, ¿no?, de todo, que si se comete en esta serie de Misaela Coel, podría destruirte, hay un abanico de posibilidades de lo que sería el no consentimiento, o las formas de consentimiento viciado, de consentimiento químico, por violación química, por dar sustancias que van a quitar la conciencia, etcétera. Muy, muy interesante, recomiendo mucho. Otra cuestión, otro individuo, bajo mi punto de vista, ejemplo de lo que sería un hombre invulnerable e invertebrado, es Dominique Strauss-Kahn. Ese me tocó, lo trato un poco en el libro porque fue en mayo de 2011. ¿Qué sucede con un hombre que, cuando se destapó esto en Francia, yo tengo muchos amigos franceses, era Vox Populi, que este hombre era un consumidor de prostitución y
¿Por qué se le ocurre en un hotel de Nueva York asaltar a la limpiadora del hotel? ¿Cómo piensa que sin darse cuenta que se ponía en riesgo? Ya no voy sobre la moralidad o no del acto. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que corre un riesgo? Para muchas personas, digamos que para mí está claro que actúa bajo imbuido de esa fantasía de invulnerabilidad, de una fantasía, de una ilusión de omnipotencia que no, es delirante hasta cierto punto, como lo es que los chicos de la manada, por ejemplo, graben los vídeos. ¿Qué sucede cuando la gente graba? Porque hay un teórico, Tomás, no sé si está aquí, bueno, da igual, que habla de las razones por las cuales ahora se graban los vídeos, pero y describe algunas, la cultura, la pornificación de la cultura, es decir, una educación pornográfica, la humillación y la identidad sinónimo de sexo con poder, la excitación, que la pornografía, es otro tema, ha ido haciendo sinónimos, la erotización de la violencia. La erotización de la violencia es un fenómeno que está arrasando entre los chicos jóvenes, la confusión, pornografía con sexualidad, con encuentro íntimo con otro cuerpo en condiciones de igualdad. Es decir, todo esto está explosionando y está viéndose muy afectado. Lo que tengo ya para terminar solamente, deciros que a estas individualidades sin sujeto yo opongo la construcción en la ilustrada de la creación de una subjetividad que sostenga un pensamiento crítico, vertebrada con un eje moral, por el imperativo kantiano, si queréis, de aprende a pensar, o capaz de híbrida, andrógina, capaz de sostener nuestra vulnerabilidad o de no sostener nuestra vulnerabilidad en un mundo arrasado por estos otros tipos de sujetos. De ello hablo en mi libro y esto es la añadí ayer en la cartita esta que se ha hecho viral de la joven sin futuro. Silvia Fernández Belmonte se la mandó a la directora del País y ha sido terrible porque cuenta lo que pasa con los jóvenes, es decir, las dos caras de la moneda, ¿no? La extrema vulnerabilidad de un mundo que ya hemos descrito antes mis compañeros, frente a estos hiperadaptados, sobreadaptados, identidades miméticas, profundamente miméticas, que diría se me acaba de ir el nombre, el teórico francés que adoro, y que se sostienen negando precisamente por un mecanismo de disociación que se produce tanto en lo social como en lo individual, negando su propia vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Traumático de la sociedad contemporánea, que necesitamos más para salir del diagnóstico. Pero, bueno, quizás en esas categorías entre los inadaptados y los hiperadaptados no haya un punto medio. Esa sería para mí una pregunta importante. ¿Y hasta qué punto no tenemos que hablar de vulnerabilidad de los lazos que unen a esos dos grupos? Que a lo mejor no se visibilizan de alguna manera. Creo creo que voy a abrir el turno de preguntas y estas las dejo en el aire y vamos a ver si tenéis alguna pregunta y... qué bien, vamos por allí, venga. Antes de nada, daros las gracias a las tres. Bueno, no sé si daros las gracias o no, porque voy a salir por la puerta bastante, no traumatizado, pero... Eso sí. Pero bueno, en cualquier caso, mi pregunta va dirigida a las tres, pero en este caso me centro un poco más en Carmen. Yo tengo cierta formación lingüista y, en fin, me llama mucho la atención todo el recorrido que hemos hecho por las definiciones y demás. Sin querer robar mucho tiempo, mi pregunta sería: ¿cómo construir definiciones operativas de conceptos como vulnerabilidad o pobreza para que vuelvan a ser concretos y pierdan esa abstracción cuando abarcan fenómenos en constante construcción? Pregunta, claro. Vamos a ver.
los diccionarios no están para construir, digamos, el conocimiento complejo, sino es una enciclopedia. Entonces, los diccionarios de lengua lo que tienen es que ser capaces de sintetizar los temas esenciales que definen algo en un determinado momento. Entonces, incluso recuperando la definición del siglo XIX, sería mucho más fiel al concepto de pobreza o de vulnerabilidad que la que tenemos actual, que lo que ha hecho es reducir SEMA. Entonces, a veces se trata de enfocar cuáles son los elementos que ahora mismo, digamos, en la contemporaneidad del diccionario, son capaces de definir, de individualizar, de caracterizar un comportamiento, un concepto, ¿vale? Pero tampoco a un diccionario de lengua se le puede pedir más, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo se hace? Mirando hacia afuera, mirando más allá, levantando la cabeza y viendo la sociedad. Tenía una pregunta para Lola. ¿Cuál es el papel de la vergüenza entre la gente que tiene esta fantasía de invulnerabilidad? ¿Y por qué hay una ausencia de vergüenza? Una ausencia de vergüenza. Desde mi punto de vista, también hay una relación ahí con una falta de ese estado de ánimo que nos ayuda también como sociedad a ciertos límites. Es que yo diría casi que carecen de aparato psíquico, es decir, que hay una reducción al mínimo del superyo, de los ideales. La vergüenza en psicoanálisis sería aquello que nos anuncia que hay un abismo, una fractura entre el ideal y el yo, es decir, entre mi conducta y aquello que quiero ser. En la fantasía de invulnerabilidad hay una identificación con aquello que quiero ser. Quiero decir, la identidad es un avatar estilizado, donde la imagen que se muestra de uno mismo es la imagen mejor. Entonces, no hay vergüenza, no hay distancia, no hay tensión moral, porque la instancia de la ley no existe, son acomodaticios. Por eso le llamo invertebrados, porque no tienen notocorda, no hay columna vertebral. Si eres como el Blandiblue, que es el ejemplo, el juguete aquel, ¿os acordáis? Que se adaptaba, que una baba, ¿no? Si eres capaz de adaptar. Mira, hay un ejemplo que es escalofriante. Cuando entraron los aliados en Alemania y empezaron a hacerse los juicios por los colaboracionistas con el partido, con el nacionalsocialismo, con el partido nazi, hubo 4 clases distribuyeron a la ciudadanía en 4 tipos de personas, dependiendo de la adscripción que habían tenido y de las acciones que habían tenido en la participación, en definitiva. Y había una que era los Missbaus, no sé alemán, que eran los indiferentes. Y eran muchos millones de indiferentes. Decidieron no sancionarles, porque se dieron cuenta, en Alemania del Este, los comunistas se dieron cuenta que eran personas cuya característica principal era su maleabilidad, que eran fácilmente convertibles en buenos comunistas. Está escrito, no es una interpretación. Quiero decir, estos serían, Andrés, esos serían los invulnerables e invertebrados, ¿no? No hay empatía, no hay dolor ajeno que me afecte, permanezco con los ojos cerrados, los oídos cerrados, ¿no? No creo que entonces se pudiera hablar así, pero porque entonces para mí, digamos que el aparato psíquico sería más de un hombre moderno, pero de todas formas funcionó que está en todos, si es que todos estamos contaminados. Es una ideología que nos aprisiona a todos. No sé si te respondo. Con permiso, yo quería hacer un comentario a partir de lo que has comentado, Lola, que me ha encantado, me ha asustado, francamente. Y claro, si nos ponemos a pensar realmente la situación de la vulnerabilidad, el panorama que tenemos ahora mismo es muy peligroso, porque tenemos personas que nos sentimos, la mayoría de los seres nos sentimos vulnerables, y luego tenemos una serie de individuos que no se sienten vulnerables y que te hacen la promesa de la invulnerabilidad. De esto habló Alison ayer, precisamente. Entonces, personajes como Boris Johnson, como Trump o como Abascal prometen, son la quinta esencia de lo invulnerable. Eso es. Eso quiere decir que a personas que se sienten vulnerables
la promesa de invulnerabilidad les puede atraer. Y de ahí a estados totalitarios estamos a un paso. ¿Qué te ofrece algo? La democracia es vulnerable por excelencia. El pensamiento único es el que te promete la invulnerabilidad. Entonces estamos en un momento crítico, creo yo, en ese sentido. Claro, un paso más de invulnerabilidad y estamos perdidos. Claro, porque las figuras invulnerables ofertan una identidad sólida. Una identidad monolítica. Y en el fondo, el problema que tenemos en el siglo XXI es un problema identitario. Por eso surgen tantísimas... el problema de la identidad. No me ha dado tiempo a hablar del problema de lo transgénero, del modelo Tinder, que es el modelo el nombre con el que nombro el tipo de cortejo de las aplicaciones de ligue, ¿no? De citas, que el Tinder es la más conocida. Pero todas ellas expresan eso, ¿no? Una falta son unas identidades muy miméticas, muy de aprendizaje social, de pegarse a lo que se propone y de ahí que puedan cambiar tan fácilmente. Cuando llega Pascal con esa masculinidad, en un momento donde la masculinidad está zozobrando, con una masculinidad a caballo, como la del soldado medieval, que era... Como Putin, pues claro que es atractivo para muchos jóvenes que están ahogándose, naufragando en esta falta de identidad, ¿no? Una identidad líquida, decía Bauman. Es atractiva la invulnerabilidad, es muy atractiva. Claro. Es la propuesta del siglo, ¿no? Es que lo vulnerable es miedo. Y el miedo, claro. Ibas a hablar ya como Yoda. El miedo engendra odio, el odio... Vale. Bueno, muchas gracias a las tres. Me han encantado todas las charlas, todas las ponencias. Quería preguntar un poquito, ¿no? Porque retomar la pregunta que hacía Cristina, ¿no? Esto de estamos pensando entre la vulnerabilidad y la invulnerabilidad, como parece que se reproduce, ¿no? Como una dicotomía en la que en el medio quedan muchas cosas, ¿no? Creo que, por ejemplo, ahí está el tema de la empatía, ¿no? El tema, bueno, hablabas de la indiferencia, que bueno, nos recuerda un poquito, ¿no? Esto de la banalidad del mal del que hablaba Hannah Arendt, y podemos pensar en Simona Forti, que habla de los endemoniados mediocres, ¿no? También. Pero cómo salir, ¿no? de esas figuras tan, digamos, polarizadas, y sobre todo pensando que hay algo que se da en la sociedad actual es que quizás además de la figura del invulnerable, tenemos la figura de el que está en una situación de privilegio y se siente vulnerable ante los que están en situación de vulnerabilidad extrema. Por ejemplo, pienso en la figura del inmigrante del que se habló hoy, ¿no? ¿Cómo nos construimos, cómo se visibiliza la figura del inmigrante? Pues que nos atacan, ¿no? Como si fuésemos vulnerables ante esa pobreza, vulnerables ante esa extrema vulnerabilidad. Y se da esta situación ambigua, ¿no? Que quizás nos saca o nos fuerza a salir un poquito del binomio vulnerable e invulnerable. Entonces quería retomar la primera pregunta que hizo Cristina, ¿no? ¿Qué nos encontramos en ese entre? Gracias. Sí, yo, como señala Agustina, quería insistir en que los conceptos tan fijos que luego tienen que entrar en interacción y en procesos, ¿no? Que es como ella también lo plantea, decir, cómo relacionamos los vulnerables con los invulnerables y en qué medida cada uno se ve afectado por la posición del otro. Y señalar ese lugar, porque me parecía interesante que no hayas hablado de esto y que seguramente... Es que, bueno, yo no sé. Es que no he trabajado eso, no lo sé, Agustina. Yo lo que veo es también, pues, vulnerables, ¿no? Hay un concepto que se llama la posición aquileica, que viene de Aquiles, que es aquellos que se sienten invulnerables y tienen un talón de Aquiles, ¿no? Y tienen algún aspecto vulnerable. Y esos son los que yo veo en consulta, de alguna manera. Pero yo no soy socióloga, soy psicoanalista, entonces he hablado, no lo sé como grupo. Yo no soy muy pesimista, no le veo ninguna solución, no creo que salgamos a ninguna, ni de la crisis de 2008 que iba a poner patas arriba al capitalismo de rapiña, salimos, ni de esta crisis vamos a salir mejores, no lo creo.
creo que a medida que la incertidumbre y la angustia, creo que somos tribus, pequeñas tribus, ilustradas, concienciadas, vulnerables, ¿no? Que frente al campo infinito de la producción de individualidades no tenemos mucho que hacer. Tú piensas que, por ejemplo, cualquier youtuber que promociona mucho este tipo de fantasías, de ilusión, de invulnerabilidad, tienen millones de seguidores, están formando a nuestros niños que ven frente a a los medios digitales, pasan más de 8 horas al día, porque hacen multitarea. Y que reciben pues canciones violentas que representan, a los 8 años empiezan a ver pornografía y la pornografía se ha convertido en un campo de una violencia extrema, precisamente para seguir produciendo adicción y no tolerancia, porque pues, sabéis cómo es el proceso, ¿no? Entonces, yo no soy nada optimista. Creo que todos nosotros seguramente estamos en ese mix, ¿no? Tenemos el aparato psíquico es heterogéneo, no somos todos invulnerables, todos vulnerables, todos tenemos zonas resilientes dentro de nosotros mismos, ¿no? Y ahí estamos la mayoría. Yo he caracterizado lo que me parece, muy interesante para mí, claro, trabajar, pero no lo sé, no sé darte una respuesta. ¿Qué vamos a hacer con los indiferentes? Pues yo que sé, son los que más odio, la verdad, si queréis, ¿no? Como Gramsci. Pero bueno. Pues bueno, pues ¿hay pregunta? Sí. Vale, esta es la última. Sí, me pareció muy interesante al lugar al que llegó la conversación, que es un poco como el auge del populismo, y sentí que como politólogo, aunque yo hago trabajo de sociología, en realidad me eduqué en ciencia política. Pues interesante la reflexión. En Estados Unidos sabemos que la gente más pobre no es la que votó por Trump, es la gente cuyo estatus está en peligro. Lo que se llama es la gente cuyo estatus está en peligro, y a veces se le llaman los votantes con ansiedad, con estatus ansioso. En Corea del Sur acaba de ganar un candidato populista antifeminista, no porque los hombres tengan sugiriendo que los hombres iban a perder el estatus frente a las mujeres por la occidentalización de Corea. En fin, sí, qué interesante. Creo que sí hay una, ¿cómo decirlo? Un vaso comunicante entre la vulnerabilidad y el auge de este populismo. Sí, qué oportuno, qué interesante. Bueno, no hay que desanimarse. Esta tarde quedamos a las 5, que nos queda la conferencia final y que va a ser interesantísima. Javier Moscoso, a las 5 nos vemos todos. ¿De acuerdo? Oye, desanimémonos también, ¿no? No seamos invulnerables.